Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, para conocer más de ti, para oír tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones, Señor, que tu palabra llegue, Señor, y penetre hasta nuestras coyunturas, Señor, para que nosotros podamos adorarte, podamos exaltarte. Ofrecemos este culto, Señor, para ti, para honrar tu nombre, porque tú eres el Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos el himno número 36. Maravillado estoy. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esa es la respuesta de Job a Dios cuando Dios muestra quién es Él. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono está. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Tenemos la lectura de la palabra de Dios en Zacarías 13:1. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a tener la oración de confesión de pecados y de la seguridad del perdón. Inclinemos nuestro rostro
y vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Dios, que tú enviaste a este mundo a hacer un sacrificio perfecto a nosotros como sumo sacerdote, que nadie más tenga que hacer otro por nosotros, Padre Santo. Gracias te doy por reconocer que ya somos libres del pecado, reconociendo que tú has pagado por todos y cada uno de ellos, los pasados, los presentes y los futuros, reconociendo que nosotros, en nuestra debilidad, hemos hecho transgresión a la ley. Padre Santo, humildemente te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, reconociéndolos y habiéndonos arrepentido de ellos. Gracias, Padre. Padre, así como hemos podido reconocerlos, también reconocemos la seguridad que tenemos en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, por el cual podemos entrar y llegar a la salvación. Gracias, Padre. Esto te doy gracias humildemente, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar el himno 169, que nos habla justamente de que su nombre es digno de gloria. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la lectura en Juan 1 del 29 al 34, y la palabra de Dios dice así: El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Para gloria y honra de nuestro Dios, también vamos a hacer la oración por el mensaje. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor, y en esta mañana queremos rogar y suplicar que este tema, Señor, sea llevado a través de ti y que tú nos permitas aprender y aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. En esta mañana te queremos dejar nuestros corazones que sean alimentados por ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Por la misericordia de nuestro Dios, estamos comenzando el tercer mes de este año 2021 y en este mes, a punto de llegar a la Semana Santa o en unas cuantas semanas, lo estaremos celebrando, si así Dios nos lo permite y bajo la voluntad de nuestro Padre, recordaremos los días que nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo y también anunció la salvación. Y esa salvación ha llegado a nosotros. A través de la historia podemos ver de hombres, de mujeres, de iglesias que también han hecho ese esfuerzo porque este mensaje llegue a nosotros. Como fue anunciado desde aquella época de un hombre llamado Juan el Bautista, que discerniendo la obra de nuestro Dios, le permitió ver a su Hijo Jesús. Y este hombre llamado Juan el Bautista da a conocer y da a entender ese título que para nosotros hoy lo conocemos, pero dentro de la historia tenía una gran profundidad. No cualquiera podía recibir, mucho menos en la vida de una persona, este título de ser llamado el Cordero de Dios. Y así Juan el Bautista, también en aquella época, él tuvo que conocer, tuvo que entender quién estaba delante de él. Y era un hombre que el pueblo esperaba, pero que no lo entendió en su tiempo y en su momento. Solamente Juan el Bautista pudo decir, a manera de confesión, a manera también de testimonio, y con una firme seguridad, diciendo: el Cordero de Dios está aquí, he ahí, el que puede perdonar todos los pecados. Y algunos no lo entendieron. Algunos lo creyeron y algunos quisieron también pedir pruebas si efectivamente lo que Juan el Bautista estaba diciendo estaba en lo correcto. Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Y bajo este tema vamos a meditar, vamos a seguir viendo a la luz de la Escritura este título. Para ello, vamos a recordar desde el Antiguo Testamento una gran interrogante que un joven hizo a su padre, diciendo: ¿dónde está el Cordero? Tenemos la leña, tenemos todo, tenemos el fuego, hemos caminado y hemos llegado a este monte, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Usted lo puede ver en Génesis capítulo 22, verso 7. Y a partir de ahí, fue una constante en el Antiguo Testamento esta pregunta que un joven en algún tiempo hizo: ¿dónde está el Cordero?
Y así pasaron muchos años, pasaron muchas generaciones con esa gran interrogante. Pero en la generación de Juan el Bautista pudo recibir esa respuesta. Y un hombre con el discernimiento que solamente Dios puede dar, dijo y respondió a esa gran interrogante que la antigüedad tenía. A partir de ahí, los hombres conocieron lo que por años se había perdido, lo que por años habían esperado, lo que por años se había anunciado. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, responden a esa interrogante y dicen, de alguna manera, en sus propias palabras, he aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de nuestra Pascua. Después de haber conocido, creído y confiado en nuestro Señor Jesús, cantaron, alabaron el nombre. Y esa es la esperanza que tenemos más adelante, para que usted y yo nos sumemos a ese coro celestial y cantar esas palabras que encontramos en Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, de ese coro que canta y dice, digno es el Cordero. Como vemos, desde toda la Escritura, desde Génesis y hasta Apocalipsis, se anuncia el Cordero. Se muestra al Cordero y también se honra y se glorifica a ese Cordero que ha hecho todas las cosas para honra y gloria del Padre. El pueblo de Israel estaba tan familiarizado con esa palabra y también aún más lo podían ver. Veían a esos corderos. Y hay que recordar que el pueblo de Israel es una nación que en cada familia, en cada generación, era una generación de pastores. Y estaban tan familiarizados con los corderos. Desde el padre de la fe, Abraham, quien Dios le permite tener ese ganado de corderos, de pastorear a esas ovejas y así también llegar a Israel. Israel también, después de haber huido de su familia, él llegó a la casa de su suegro para trabajar y lo hizo pastoreando las ovejas. Y de alguna manera también, una vez separado de su suegro, se lleva como paga de su trabajo a esas ovejas. Y Dios le bendice en gran manera. Y ahí podemos ver también que a ese rey David lo sacó detrás de unas ovejas. Por lo tanto, podemos ir viendo que generación a generación estaba tan familiarizado con el cordero, con los corderos, para los sacrificios. Esto fue una constante. Así lo hizo también el pueblo de Israel aquella noche, previo a su salida, para sacrificar a un cordero y pintar en sus puertas la sangre, para que también esa muerte no llegara a los primogénitos de la nación de Israel. En la Pascua, cada familia debía tener un cordero para ese sacrificio durante el año. También se sacrificaban 2 corderos cada día en el altar del templo. Esos corderos eran traídos por hombres a los hombres para que fueran sacrificados. Pero aquí, en el Evangelio de Juan, estaba
el Cordero de Dios, dado por Dios a los hombres. Y esos hombres tenían que recibir también el perdón de los pecados. Los primeros no podían quitar el pecado. Esos corderos que sacrificaban 2 veces por año no podían quitar el pecado. Solamente eran para otorgar o estar también de alguna manera perdonados, pero no en toda su totalidad. Pero el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede quitar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Los primeros corderos eran solo para el pueblo de Israel. Ninguna nación podía sacrificar eso, mucho menos para pedir perdón a sus dioses. Solamente el pueblo de Israel le fue dado, le fue instruido que hiciera así de esa manera. Y a partir de esa instrucción, el pueblo lo hacía generación tras generación, sacrificando corderos. Pero este cordero, nuestro Señor Jesucristo, derramaría su sangre no por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Ese cordero, el que quita el pecado del mundo, fue sacrificado una sola vez y a partir de ahí hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Y Él es el único que nos presenta limpios, sin mancha delante de Dios en nuestra vida. El profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 7, junto con el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50, nos habla al respecto de esto, que al morir como el Cordero de Dios, que se sacrificó, que fue por amor al nombre de nuestro Dios, sería mediante la muerte, la sepultura y la resurrección que el Cordero de Dios cumpliría toda la justicia que podemos ver en Mateo capítulo 3, verso 15, para que se cumpliera lo que la Escritura decía de ese Cordero. El profeta Isaías habla con muchos detalles, con muchas situaciones también que ese Cordero iba a pasar, iba a atravesar ya desde unos 500 años antes. Y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, en nuestro Señor Jesucristo tuvo que cumplir cada uno de ellos, tomando el lugar por usted y por mí, para morir en esa cruz y poder ser limpiados, perdonados, pero también justificados delante de nuestro Dios. El Padre Celestial demostró con claridad para Juan el Bautista quién era Jesús. Y él, con la ayuda del Espíritu Santo, pudo discernir como esa paloma que le alumbraba para iluminarle y de su boca testificar y presentar a la humanidad a ese Cordero que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan lo plasma en este capítulo y es el único evangelio que pone las palabras de esa manera del Cordero. Él es el Cordero de Dios que habíamos esperado y Él lo anuncia a toda una generación de aquella época que vivió, que observó, pero también que testificó quién era su Cordero. Y también para nosotros hoy en día, Él es nuestro Cordero.
Él es el verdadero mensajero. Solo puede dar testimonio aquel que ha visto a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo para anunciar el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de su Padre. Y Él vino a este mundo para darnos vida, para darnos salvación, para reconciliar todas las cosas en Él. Y lo único que Él anunciaba era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente nuestro Jesús pudo también anunciar el perdón en Él. Dar testimonio de que Jesús fue el Cordero de Dios. Seguramente para Juan el Bautista fue de sumo gozo, porque nadie lo esperaba como Él. Y Él fue también dichoso al verlo, al bautizar a nuestro Señor Jesús, al cumplir las Escrituras, pero también presentar en aquella época a los hombres y a las mujeres. Y Él no se imaginó que esas palabras un hombre años después lo plasmaría en este maravilloso evangelio que usted y yo tenemos. Él es el verdadero mensajero que desde Isaías fue anunciado. Fue a manera de respuesta a la pregunta: ¿dónde está ese Cordero? Y él, Juan el Bautista, respondió con esa confianza, con esa seguridad, con esa determinación, anunciando que Él es el Cordero. Este título es del Señor, únicamente de Jesús. Cordero de Dios es uno de los muchos títulos dados a Cristo, a Jesús. El Señor poseyó todas las características, según la ley, que debía tener el Cordero para el sacrificio. Nuestro Señor Jesús cumplió cada uno de esos requerimientos dados en el libro de Levíticos, cómo se tenía que presentar ese Cordero, limpio, sin mancha, perfecto para el sacrificio. Y nuestro Señor Jesús lo fue. Y Juan el Bautista lo reconoce, lo observa, y con esa firme determinación está seguro de las palabras que él dice. Él es el Cordero, limpio, sin mancha, perfecto para el sacrificio. También, una de las características que podemos ver dentro de esa imagen del Cordero, el Cordero es el animalito más noble. Y en Jesús podemos ver la inocencia de ese Cordero. Jesús, el Cordero, era inocente, inmaculado, agradable a Dios. El Señor era humilde, paciente y estaba libre de toda malicia. No había en él pecado alguno, como así lo podemos ver dentro de los evangelios, pero también dentro de nuestras confesiones podemos ver esa parte. Solamente nuestro Señor Jesús fue el que pudo ir en obediencia a la muerte, y a esa muerte de cruz, sin abrir su boca, sin decir nada. Fue humilde y llegó hasta esa cruz con esa característica de ese animalito, de ese Cordero. Fue voluntariamente al matadero, delante del sumo sacerdote, de Pilato,
y los escarnecedores. En todas partes fue el Cordero manso de Dios. Como lo iremos viendo cuando lleguemos en esa semana, en la última semana de nuestro Señor Jesús, que estuvo en este mundo. No nos adelantemos, esperemos a su debido tiempo lo que las Escrituras nos muestran de este Cordero. Quedémonos por ahora con esta imagen de que Él fue un Cordero con esas características, con esa inocencia, con esa humildad, con esa paciencia, para ser sacrificado. El Cordero de Dios había llegado a este mundo para reconciliar todas las cosas en Él. En aquella época, el Cordero tenía una utilidad. Y vamos a ir viendo poco a poco esto, la utilidad del Cordero. El hombre utilizaba la carne y la lana del Cordero como alimento y vestimenta. Los hombres que se dedicaban a pastorear ovejas tenían esos productos, esas dos cosas. Suplía las necesidades físicas, pero también las inclemencias. Les daba el vestido, ellos mismos formaban su vestimenta, y una de las características que también podemos recordar, que dentro de la vestimenta, las túnicas. Y las túnicas eran de una sola fabricación, desde arriba hasta abajo. Era hechura también de esta lana de los corderos. También Jesús, el Cordero de Dios, nos da dos cosas en torno a esta simbología. Él, dentro de los evangelios, dice, y precisamente en Juan, que Él es el pan de vida, un alimento para nuestro espíritu. Él es el Cordero de Dios, que nos alimenta de esa forma, aún en este tiempo, alimentando nuestra fe, alimentando también nuestra esperanza, pero también Él nos da una vestidura, una nueva vestimenta delante de Dios. Él es el que también nos viste y nos presenta con justicia delante de Dios. Yo no sé si usted había pensado en esto, de esa forma simbólica. Nuestro Señor Jesús, al ser el Cordero de Dios, nos está dando estos dos elementos. Nos alimenta en nuestro espíritu, pero también Él es el que nos ha dado una nueva vestimenta al creer y confesar que Jesús es el Señor. Y Él nos da esta vestimenta en una sola pieza para estar delante de Dios en una forma digna. Jesús es el Cordero de Dios, es todo para nosotros. Él es nuestro Cordero, Él es el que ha llegado a nosotros. Su sangre nos purifica, su carne es nuestra comida, Él mismo nos viste. Al mismo tiempo, Él es nuestra protección, Él es el Cordero Pascual, es la figura perfecta delante de Dios y delante de nosotros, y debe ser también alabado y debe ser adorado, y también debe ser anunciado en este mundo de su muerte, de su salvación, de su resurrección, de su sepultura. La sangre dio seguridad a usted y a mí de que ya no somos condenados, sino hemos pasado de muerte a vida. Ese es el Cordero que también nos perdona de todos nuestros pecados. Él es el Cordero que también se da en amor al Padre, en amor a usted y en amor
al pecador. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado de nuestra vida. Y a Él debemos adorar, debemos servir, debemos obedecer. Esa obra del Cordero sigue operando en usted y en mí. Juan el Bautista lo dijo de esa manera, el Cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad. Y es en una forma constante. La obra de ese Cordero sigue vigente, sigue hasta el día de hoy operando en los hombres y en las mujeres que creen en su nombre, que también reconocen que Jesús es el Cordero de Dios. Por ello, hoy, al contemplar a este Cordero, debemos verlo también que un día, que eso que creemos a la luz de la Escritura, lo veremos con lo que anunciamos diciendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 12, que nos sumaremos y lo contemplaremos en su ciudad celestial, al decir, digno es el Cordero. Y es digno en nuestro tiempo, y es digno también en esta época, aún en esta situación en la cual estamos viviendo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos provee de ese alimento, pero también es el que provee de ese vestido en el día a día. Aunque nuestras fuerzas se nos vayan, aunque nuestra fe flaquee, se debilite, Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da esa vestimenta. Él es el que nos prepara para ese encuentro con nuestro Dios. Con gran respeto, debemos también vivir como hemos sido llamados, para vivir una vida limpia, santa y justa, delante de los ojos de Dios y delante de los hombres, como Él nos enseñó, como Él nos mostró, como Él vivió. Amados hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, que nos reconcilia, pero también nos presenta justos delante de Dios. A Él sea toda nuestra alabanza, a Él sea toda nuestra adoración y nuestro servicio en el día a día. Sigamos avanzando, sigamos preparándonos, sigamos conociendo más de este Cordero, el Cordero de Dios, en beneficio de la humanidad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, con mayor gratitud, en este día te damos, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito a ese mundo, como ese Cordero que quita el pecado de la humanidad. Y nosotros, siendo tu pueblo, agradecemos en ese tiempo, y es el tiempo que ha llegado a nosotros, este mensaje que aún sigue teniendo vigencia, que aún debemos seguir anunciando, debemos seguir presentando a todo hombre, a toda mujer que hoy no conoce quién es ese Cordero que quita el pecado de este mundo. Que tú uses a tu iglesia, Emmanuel. Que tú seas, Señor, el que sigas usando a tu pueblo. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, podamos, Señor, hablar de tu Hijo Jesús, de todas las formas y maneras posibles, que podamos servir. Y que este mensaje que hoy ha refrescado nuestra vida, nuestro espíritu, siga también adorando tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Y que también este mensaje dé fruto
en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de esta tu iglesia Emmanuel, de cada familia, pero también de cada hermano, de cada hermana, de cada amigo, para que este mensaje dé vida, dé esperanza a tu pueblo. Señor, a ti sea nuestra alabanza y en tus manos quedamos, para que como tu Hijo Jesús vivió en este mundo con paciencia, con inocencia, puedas también ser honrado por tu pueblo, que podamos también ser pacientes, ser humildes, libres de toda malicia, para esperar en ti un tiempo mejor, si así tú no lo permites, para que un día adoremos en tu santo templo, alabando y preparándonos para sumarnos a ese coro celestial y decir, digno es el Cordero, que ya lo es desde nuestra vida en este tiempo. Y Padre, que tú des guía a tu pueblo a lo largo de este mes, en la cual estaremos meditando de esos títulos, preparándonos para celebrar como es debido esa Semana Santa. Señor, entre tanto llega esos días, que tú nos hables, nos prepares a todos y que podamos también seguir aprendiendo, seguir conociendo más de ti. A ti sea, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar con mucho gozo el himno 153 en el Monte Calvario, recordando que la obra de Cristo es la obra del Cordero que quita el pecado del mundo. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó al Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, puso un templo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
como iglesia Emmanuel, damos gracias a nuestro Dios porque hemos llegado hasta este día para honra y gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que nos ha cuidado, Él es el que ha preservado nuestra vida y hoy nos concede volvernos a reunir para alabar su nombre de esta manera. Que su vida y mi vida también sea una ofrenda también de servicio donde quiera que vayamos al comenzar esta nueva semana en este mes que por gracia de nuestro Dios nos concede vivirlo, que podamos ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos y que también el Espíritu Santo nos guíe, nos sostenga, nos consuele, aún en medio de las situaciones que estemos viviendo, que estemos atravesando. Todo sea para honra y gloria de nuestro Dios Trino. Vamos a orar también por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando. Hoy hay hermanos que se han sometido a alguna operación. Oremos porque también pronto sanen. Pero también hay hermanos que hoy se duelen, que hoy lloran y sufren porque han perdido a un ser amado. Pero también hay hermanos que están viviendo situaciones difíciles que solamente nuestro Dios sabe y los ve en el día a día. Oremos por ellos, oremos también por todo lo que hemos recibido de la mano de nuestro Dios, pero también sigamos, por amor a su nombre, obedeciendo todas y cada una de las indicaciones que nuestro gobierno, nuestras autoridades han implementado para salvaguardar la vida de esta ciudad y entre ellos también nuestra vida como ciudadanos, pero también miembros de esta iglesia Emmanuel. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, y siendo guiados por tu Espíritu Santo, hoy tu pueblo se ha reunido en torno a esta situación, a esta condición en la cual nos encontramos, siendo partícipes de ese culto a través de estos medios. Señor, que esta sea una ofrenda agradable delante de ti, de todos los que hemos participado en esa transmisión de este culto, en una forma directa o indirecta. Padre eterno, te damos gracias, porque tú nos concedes la vida, la salud hasta el día de hoy, y tu mano poderosa ha provisto, ha suplido nuestras necesidades, y gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de tu mano. Aún sin haberlo solicitado, ha llegado a nosotros. Gracias porque tú sostienes a cada familia, a cada hijo, a cada hija tuya, a cada amigo, a cada hermano que hoy se ha sumado a la adoración en este día. Padre, pedimos porque tú seas el médico divino sanando y aliviando a nuestros hermanos que hoy han recibido una operación en su cuerpo. Pero también, Padre, oramos por aquellos que están tristes, que están dolidos por ver la partida de un ser querido, que ya no lo volveremos a ver, que resentirán la ausencia de ese ser amado, pero así lo has determinado y así hemos visto tu voluntad. Que tu Espíritu Santo consuele, que esta tu iglesia también sea un instrumento de consuelo, de ayuda, de apoyo para aquel que hoy
llora y sufre. Padre eterno, pedimos porque también esa paz llegue muy pronto a sus vidas, a sus familias. De igual manera solicitamos, Señor, que tú des sabiduría a los padres para que ellos puedan seguir guiando a sus familias. Que los niños, que los jóvenes aún sigan siendo pacientes. Entre tanto llega ese día en el cual podamos transitar en esta ciudad con total libertad y poder, Señor, realizar nuestras actividades como lo veníamos haciendo en el pasado y aún mucho mejor, con conciencia, con prudencia, sabiendo que eres tú el que determinas todas las cosas en favor de todos los que hoy habitamos esta tu creación. Padre, que podamos obedecer a las indicaciones de nuestras autoridades, que podamos también servir de todas las formas y maneras posibles. Señor, reconocemos que tú nos has bendecido en gran manera y a veces no dimensionamos, Señor, todo lo que tú envías en favor de tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, pero así como también recibimos, lo damos por amor a tu nombre, como una ofrenda, como también servir a nuestro prójimo y ayudar y apoyar desde casa, sosteniendo a nuestros hermanos, porque nunca falte la fe en cada uno de ellos. Padre, tú conoces las necesidades y las peticiones de cada hijo, de cada hija, que hoy, en este día, Señor, tiene delante de ti y está presentando. Escucha a mis hermanos, escucha a tu pueblo, alzando su voz, agradeciendo todo lo que hemos recibido. Gracias, Señor, por todo ello. Pero también, si hay alguna necesidad, alguna petición, que seas tú el que escuches a tu pueblo, suplas las necesidades, guíes en esas decisiones que vienen por delante, que sanes al que hoy se duele, al que hoy sufre, pero también alientes a tu pueblo a seguir esperando. Padre, hoy en este culto hemos también confiado y hemos también sido partícipes de esta alabanza, de esta adoración a tu nombre. Y aún también hemos recibido tu palabra. Que lo atesoremos y lo llevemos a cabo en el día a día. A ti sea nuestra alabanza, a ti sea nuestra adoración. Y Padre, también camina con tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, en esta semana que comienza. En tus manos encomendamos estos días venideros. Que seas tú el que nos sostengas, que proveas, suplas nuestras necesidades, pero también podamos ser obedientes y servir de todas las maneras posibles desde este confinamiento, velando por todo lo que tú nos has dado y una de ellas nuestra vida, y cuidar de ella, siendo mayordomos, siendo responsables de lo que hoy tú nos das. Bendito Dios, en tus manos encomiendo a tu iglesia Emmanuel, a mis hermanos, a cada familia, para que tú seas el que hagas toda tu obra, que se cumplan tus propósitos divinos y nuestra boca no cese de alabar tu nombre, aún en las situaciones más difíciles. Tú sigues siendo nuestro Dios y en esta hora nos encomendamos en tus manos. Bendice pues a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Amados hermanos, Iglesia
Emmanuel. Amigos y hermanos que hoy se han sumado a esta alabanza, a esta adoración, que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, les bendiga, les guarde en donde quiera que vayan, que su Hijo Jesucristo sea también un reflejo en sus vidas y que el Espíritu Santo los guíe y los conduzca a toda verdad y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre, ahora y siempre. Amén.